A continuación pasamos al segundo tema, privacidad y ética. Y aquí tenemos una pregunta bastante amplia para que nuestros expertos contesten. Dice, ¿qué papel desempeña la inteligencia artificial en la transformación de nuestra sociedad? Profesor Vladimir Rodríguez, adelante, por favor. Ok, Ok. vamos a pasar a la segunda ronda. Bueno, la inteligencia artificial está jugando un papel muy importante y multifacético en la transformación de la sociedad. Y bueno, el impacto que tiene es en diversos ámbitos, generando oportunidades y también muchos desafíos. Y bueno, a continuación vamos a detallar algunas de las funciones claves que podría desempeñar la inteligencia artificial en la transformación de nuestra sociedad. Uno de los aspectos más críticos, más importantes, que tiene mayor discusión hoy en día, es la posible automatización de puestos de trabajo o la pérdida de puestos de trabajo en la sociedad. Como toda tecnología, o cuando hay un cambio tecnológico como el que estamos presenciando, esta automatización puede generar desempleo. Aunque anteriormente ha habido ha habido diferentes cambios tecnológicos que han generado desempleo, pero también han cambiado la naturaleza del empleo y eso es lo que estamos observando hoy en día, que va a haber un cambio del tipo de trabajo que se va a utilizar, se van a realizar. Aquellos trabajos rutinarios van a ser, eh, se van a dar a través de la inteligencia artificial y las personas van a tener que buscar otros trabajos de mayor nivel. Va a haber mucha mayor eficiencia, porque esta inteligencia artificial va a aumentar la eficiencia y la productividad en diversas industrias, que va a reducir costos y va a mejorar la producción. Y uno de las áreas donde más se está viendo es en los servicios al cliente. Los chatbots ahora son... Ok, estaba hablando de que la inteligencia artificial va a estar jugando un papel muy importante en la transformación de la sociedad y este papel se extiende a diferentes ámbitos, lo que genera una serie de oportunidades y también de desafíos. Entre las oportunidades están las oportunidades en el área laboral, la automatización de los puestos esto es una oportunidad como también es un desafío, ya que la automatización de tareas va a generar desempleo en ciertas áreas, pero la idea es que como toda tecnología, cuando se introduce en la sociedad, eso va a generar un cambio en los tipos de trabajo que se puedan realizar. Va a haber mayor eficiencia porque va a aumentar la eficiencia y la productividad en diversas industrias, va a reducir costos y va a mejorar la producción. Uno de las áreas donde más se ve esto son los servicios al cliente, donde hoy en día ya los chatbots, casi todas las compañías pues ya no tienen personas que atiendan a los clientes, sino que se está realizando con los chatbots. Y ahorita con ChatGPT vamos a tener, estos chatbots han mejorado mucho su calidad, ya que tienen casi las mismas prestaciones que le tendría una persona que estaría respondiendo esas preguntas de los clientes. En el área de salud, pues hay diagnósticos de enfermedades, va a ayudar a la detección y diagnóstico temprano de enfermedades, lo que potencialmente puede salvar vidas y reducir costos en la atención médica. Descubrimientos de fármacos, ya hemos tenido el primer ejemplo con la vacuna del COVID, donde la inteligencia artificial jugó un papel bastante importante en el desarrollo de estas vacunas. Esto también va a permitir lo que llaman la medicina personalizada, que va a permitir planes de tratamiento personalizados basados en datos genéticos, médicos y del estilo de vida del paciente. Eh, Esto presenta una serie de desafíos éticos como el sesgo de los algoritmos, las preocupaciones por la privacidad, la posibilidad que se use la inteligencia artificial para manipular y controlar a las personas. Y esto va a tener un impacto social que puede exacerbar las desigualdades que existen ya en la sociedad. Ese riesgo es bastante importante, ¿no? Tenemos que asegurarnos que todas las personas tengan la misma posibilidad de acceso a estas tecnologías. Bueno, y en otras áreas, como ya hablamos en la educación, aprendizaje personalizado, accesibilidad, en transporte, todo lo que tiene que ver con los vehículos autónomos y la gestión de tráfico, en negocios e industria, tomas de decisiones, cadena de suministro. En cadena de suministro, una de las áreas industriales donde más se está utilizando estos sistemas de inteligencia artificial y también nos pueden ayudar con el impacto ambiental
el monitoreo del ambiente, la eficiencia energética, a pesar de que estas tecnologías modernas, inteligencia artificial, tienen un gran impacto en lo que consumo energía. Eh, por ahí dicen que el consumo de agua para mantener enfriar a los centros de cómputo de las grandes compañías exceden el consumo de eh, ciudades de mediano tamaño. O sea que tenemos que también ver que eso es un desafío en que tenemos que estar pendientes en esa eficiencia. Y bueno, aquí los dejo con una cita de Andrew Ng, que es uno de los famosos investigadores en el área de inteligencia artificial, en que dice que es como la nueva electricidad y tiene el potencial de iluminar nuestro mundo con avances y también con desafíos. Entonces estamos en la presencia de una nueva revolución y en este caso la revolución es la inteligencia artificial. Y con esto Gracias, terminamos. doctor Rodríguez. A continuación, el profesor Jonás Montilva nos va a ilustrar sobre este tema. Adelante, profesor Montilva. Ok, bien. En relación al papel que desempeña la inteligencia artificial en la transformación de la sociedad, pues yo creo que ese potencial que tiene la inteligencia artificial está más que demostrado. Ya hemos podido observar a lo largo de las intervenciones anteriores y lo que apreciamos en la realidad que estamos viviendo es que la inteligencia artificial pues ha transformado nuestra sociedad para bien o para mal. Esperamos que sea para bien, por supuesto, pero también los riesgos, como bien los adelantó Vladimir, pues son variados y son bastantes, ¿no? Pienso que hay un impacto no solamente en la sociedad en general, sino también en las organizaciones que conforman esa sociedad y por supuesto hay un impacto directo en todos los individuos que conforman esta sociedad. Pero ahora bien, a diferencia de otras tecnologías emergentes, porque este no es solamente un boom, aquí estamos hablando de una revolución, pero hemos tenido boom anteriores al surgimiento de las inteligencias artificiales generativas, como fue el boom de la cadena de bloques, o sea, del blockchain, de la computación en la nube y el Internet de las cosas. Son por mencionar solo algunas de esas tecnologías que han impactado de manera dramática pues, a la sociedad, a las organizaciones y al individuo. Pero a diferencia de estas tecnologías tradicionales o las tecnologías anteriores, las tecnologías de la inteligencia artificial y en concreto la inteligencia artificial generativa, pues tienen el potencial y las capacidades necesarias para transformar a la sociedad en todos sus tres niveles, es decir, transformar a la sociedad como un todo, pasando pues de una sociedad basada en la información y el conocimiento a una sociedad completamente digitalizada y guiada en muy buena medida por la inteligencia artificial. También hay un impacto en las organizaciones, pues las organizaciones se ven obligadas a transformarse para poder lidiar con las necesidades que esa sociedad 4.0, 5.0 tiene. Y por supuesto el individuo que forma parte de estas sociedades tiene también que adaptarse a esta nueva realidad. Ahora bien, no existe un sector de la sociedad actual que no esté utilizando y que no haya sido transformado en modo alguno por las tecnologías digitales, muy particularmente por la inteligencia artificial, como lo podemos apreciar actualmente con este surgimiento de las inteligencias artificiales generativas. Yo creo que los ejemplos del impacto de las tecnologías digitales y de la inteligencia artificial sobran. Hemos visto en las redes, hemos visto en YouTube, en los videos, Vladimir ha mencionado algunas de ellas, ejemplos de cómo la inteligencia artificial está impactando la economía, la salud, la educación, el trabajo, la política, el medio ambiente, el transporte, entre otros. Es decir, que hay un impacto prácticamente en todos los sectores de la economía. No hay ningún sector de la sociedad que no se vea actualmente impactado por el surgimiento de estas tecnologías y la aplicación y uso de estas tecnologías de inteligencia artificial. Y eso lo veremos con mayor profundidad en los próximos años. Ahora, creo que el impacto que ocasiona, y ya para resumir, ¿verdad?, que ocasiona la inteligencia artificial en la sociedad actual, la podemos apreciar mucho mejor si analizamos las estadísticas y proyecciones actuales. Tomé algunas de la red, como aquellas que proporciona el portal Forbes Advisor y otro portal Cross River Therapy. Voy a incluir algunas de ellas porque realmente las estadísticas que existen
en la red son bastante extensas. Es decir, hay un trabajo profundo por estas organizaciones para observar la evolución de la inteligencia artificial y ver cómo ella está impactando a la sociedad, a las organizaciones y al individuo. Bien, en una primera de ellas dice lo siguiente: un 35% de las empresas están usando la inteligencia artificial y 42% están evaluando su uso para una próxima adopción. Otra indica que el 64% de las empresas esperan que la inteligencia artificial incremente su productividad. Otra estadística indica que la inteligencia artificial va a contribuir con el 21% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos para el año 2023. Esta estadística me llamó muchísimo la atención porque estamos hablando de que el impacto que va a tener la inteligencia artificial es del 21%, es decir, prácticamente un cuarto del Producto Interno Bruto. Una cifra alarmante, ¿no? Por otro lado, se espera que para el año 2030 un 30% de los trabajos sean automatizados usando inteligencia artificial. Aquí las cifras varían mucho. Hay estudios que realizó, por ejemplo, hace unos cuantos años atrás la Universidad de Oxford, donde se estimaba que cerca del 70% de los trabajos iban a ser afectados, bien desplazados o bien modificados en los próximos años. Pero bueno, una cifra conservadora es esta, ¿verdad? Que un 30% van a ser automatizados usando la inteligencia artificial, lo cual representa un impacto importante, por supuesto, en los puestos de trabajo. Se espera también que la inteligencia artificial crezca a una tasa anual del 37,3% entre el año 2023 y el 2030. Una cifra también importante, es una cifra de crecimiento bastante elevada. El 65% de las pymes, es decir, de todas aquellas empresas que tienen entre 11 y 1,000 empleados, utilizan ya la inteligencia artificial generativa en el lugar de trabajo. Es decir, que prácticamente a partir del surgimiento de ChatGPT a finales del año pasado, hasta este momento, pues hemos visto una aplicación bastante acelerada, un uso muy acelerado de estas tecnologías, al punto tal de que ya en pequeñas y medianas empresas están utilizando esas tecnologías por el orden del 61%, es decir, más de la mitad de las empresas pequeñas del mundo ya están utilizando la inteligencia artificial generativa de alguna u otra manera. Otra cifra importante u otra estadística importante es que las compañías chinas e indias lideran los porcentajes de adopción de la inteligencia artificial con más del 60%. Es decir, que un porcentaje muy alto de las compañías indias y chinas ya están utilizando la inteligencia artificial de manera rutinaria en sus procesos empresariales. En el sector educativo, pues hay algunas cifras, algunos indicadores interesantes. Por ejemplo, 1 de cada 3 estudiantes universitarios en Estados Unidos están usando ChatGPT para elaborar sus tareas. Y más del 50% de los estudiantes del Reino Unido la están utilizando cotidianamente. Esto, por supuesto, indica que ya el uso de estas tecnologías se ha generalizado. Y es que han pasado de ser tecnologías innovadoras a tecnologías ubicuas, que las usamos cotidianamente. Hoy en día todo el mundo a través de su celular pues utiliza Bing, que es una de estas herramientas de inteligencia artificial generativa que están disponibles de manera gratuita, al igual que Bard y al igual que Cloud. Es decir que existe un conjunto numeroso de inteligencias artificiales generativas que ya se están usando, que son de uso relativamente cotidiano. Bien, estos son entonces algunos de los indicadores, y con esto termino esta parte, son indicadores y proyecciones del potencial que la inteligencia artificial tiene para transformar la sociedad actual. ¿No? Podemos ver, pues, el impacto ya se deja sentir, y lo que vamos a ver en los próximos años, pues, por supuesto, va a ser un impacto mucho más profundo, mucho más radical, y que nos lleva a pensar que estamos transitando de una revolución, como bien lo decía uno que me antecedieron en las intervenciones, ya dejamos de ser una sociedad basada en industria 4.0 y estamos pasando a una sociedad inteligente, quizás denominada sociedad 5.0. Bien, muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, profesor Montilva, sobre todo por esta última parte con estos indicadores que nos dan una idea de que estamos ya viviendo esa época y que debe ser muy pocos los que no están utilizando ya los modelos de lenguaje que están presentes. Adelante, profesor Luis Germán Rodríguez, con este segundo tema asociado a la privacidad y ética sobre la transformación de la sociedad. Bueno,
Ya Vladimir y Jonás han adelantado algunas explicaciones de los múltiples beneficios que son constatables en el campo de la medicina, las ciencias naturales, la ingeniería, etcétera, sectores industriales. Y yo me voy a enfocar un poquito el otro lado del problema, porque hay un problema de la privacidad y la ética, que es el que realmente nos enfocan en esta segunda pregunta. Existe la impresión, cierta para muchos, de que la inteligencia artificial constituye una amenaza para la sociedad. Temas como el desempleo, la privacidad, el control social o la defensa de los derechos humanos presentan amplio repertorio de preocupaciones ante la creciente introducción de la inteligencia artificial. Yo tengo años trabajando el tema y alerto de que hay una emergencia digital. Este es un asunto que requiere atención y que no se puede postergar. Esto requiere foco, atención y tanta como se le puede dar a otros temas como el cambio climático. El debate parece dilucidarse entre tecnosensacionalismo, tecnooptimismo y tecnoescepticismo. Yo creo que los mecanismos de promoción de los sensacionalistas tienen buena prensa, tienen mejor prensa que los que alertamos sobre las cosas que se pueden hacer. No estamos contra la inteligencia artificial, no es por allí. Es que esto tiene unas consecuencias y esto hay que saber de qué tamaño es el enemigo. El enemigo para enfrentar el campo de batalla en que estamos. No puede ser resultarnos a favor o resultarnos en contra. Creo que voy a empezar por una cosa que a lo mejor tiene que ver con algo que se mencionó. Yo creo que las consecuencias de llamar inteligencia a la inteligencia artificial pasan por la proyección de lo humano en el mundo de la cibernética. Y esto ha contribuido a alimentar las expectativas de contar comportamientos propios de las personas en los computadores. Yo creo que uno que lee mucho sabe que por allá por los 60 se hablaba a los computadores se llamaba cerebros electrónicos. Algunos de ustedes lo recordarán porque lo vivieron, yo lo leí. Pero esa expectativa de llamar inteligencia a algo que se estaba haciendo es ambicioso, puede ser, suena inteligente. Yo creo que a la larga está generando más problemas porque se sigue pensando que lo humano es inteligente. Y las brutalidades que estamos viendo, que cometen los humanos hoy en día, uno podría decir que están dando demostraciones de mucha inteligencia. Pensar, razonar y hasta tener conciencia de sí mismo son parte de un conjunto de expectativas límites que existen. Una metáfora que se puede resultar al final engañosa. Las utopías se han documentado muchas y se perciben permanentemente vigentes o al acecho. Hay libros, películas, lo que usted quiera, hablando de esta distopía de la máquina que suplanta y hace cosas que el humano, entendiendo, haría y estaba haciendo mejor. Desmontar temores reales o infundados en torno a la inteligencia artificial pasa por avanzar en un proceso de alfabetización, la educación de nuevo, informacional por una parte, que es el valor de la información en la sociedad del conocimiento regida por la economía de los datos, esa que estamos, y mediática, que es la comprensión de las herramientas digitales, su utilidad y sus limitaciones, que es otra cosa que aparentemente subestimamos. Hay limitaciones profundas. Subrayo que la capacidad para desarrollar el pensamiento algorítmico, el poder de abstracción que dan las matemáticas, constituye el corazón desde donde debe irradiar esta estrategia para alfabetizar a la población ante los avances tecnológicos que la rodean. Claro, con las especificidades propias de cada perfil de usuario, es decir, desde un niño hasta un adulto, un profesional de ingeniería, un profesional de las ciencias sociales, a todos hay que alfabetizarlos y desmontar los miedos al pensamiento algorítmico, a la abstracción de la matemática es fundamental. Es indispensable también, y a la vez, una sólida formación humanística que permita poner en valor
la relevancia de los desarrollos tecnológicos en el contexto de la sociedad que nos envuelve. Esto parece una cliché, pero es que esto es el corazón. No es solamente, no podemos desarrollar este tipo de instrumentos sin contextualizar para qué sirven, qué estamos haciendo, a quién estamos sirviendo. No es que están y son neutros. Hay una neutralidad en el concepto, pero ya de Oppenheimer para acá hay bastante camino recorrido y bastantes discusiones muy importantes en el tema. La inteligencia artificial puede interpretarse como un conjunto de modelos matemáticos avanzados, cada vez más complejos. En la inteligencia artificial generativa, estos modelos son probabilísticos, calibrados con grandes volúmenes de documentos multimedia, son textos y multimedia, y con la participación de seres humanos. Es decir, hay aprendizaje no solamente machine learning, sino que hay aprendizaje supervisado para construir esto. Entonces, esos volúmenes de datos y esas personas que calibran esos modelos tienen una manera de pensar, pertenecen a una cultura o a unas culturas que están reflejadas en esos 30.000 millones de documentos que han alimentado estos modelos. Tiene riesgo, pues, que se puede utilizar, tiene un riesgo, la inteligencia artificial tiene un riesgo, pues hoy la puede utilizar cualquier persona. Y la generalidad tiende a desestimar las advertencias explícitas a las alucinaciones que produce la inteligencia artificial. Todos estos instrumentos generativos advierten que sus resultados pueden ser erróneos. Hemos comentado muy ligeramente esas advertencias. Esas advertencias son serias. Son serias, como hay casos concretos. Samsung descubrió que no sé qué, de Bloomberg la semana pasada, hace unos días, sus programadores están verificando sus códigos utilizando esta herramienta, y al alimentar sus códigos, esa herramienta, esa información pasa a la competencia. O en caso de abogados que citan jurisprudencia inexistente que le provee el ChatGPT. El ChatGPT genera referencias de documentos que no existen también. Entonces, en la academia eso trae problemas y hay medidas al respecto. Pues no se ha logrado la imaginación artificial, esa inspiración. Eso se evidencia en las limitadas maneras de generar, por ejemplo, piezas de humor, al estilo de los Monty Pythons. Yo he probado el tema del humor en esta herramienta y tengo una reflexión al respecto. En hacer jazz de vanguardia, necesitas criterio, conocimiento para hacerlo. El autor de bestseller, Ken Follett, 160 millones de libros vendidos. Y se mofa de quienes dicen que la inteligencia artificial escribe los libros como él, y que son textos generados supuestamente utilizando su estilo de escritura. Eso no tiene que ver. Es decir, el entusiasmo lo justifico porque es impresionante lo que se hace, pero hasta allí. La llamada es a ser un poco más reflexivo de lo que esto significa. El debate sobre la inteligencia artificial se debe hacer desde el diálogo interdisciplinario. Tecnólogos, economistas, periodistas, filósofos, sociólogos, etcétera, educadores. Problemas complejos requieren soluciones complejas. Hay varios interesantes documentos, bases sobre cómo tratar los aspectos éticos vinculados al desarrollo y uso de la inteligencia artificial. UNESCO, varias universidades, ONG, dispersas por todo el planeta. En España, el plan Nacional de Inteligencia Artificial es muy interesante. Yo respeto mucho a esa dirección, pero no me acuerdo el nombre, recuerdo el nombre de la directora, que se llama Carmen Artigas. La he seguido en muchos eventos de sus presentaciones, y los documentos son bastante sólidos y tienen un capítulo, tienen seis ejes. El Plan Nacional de Inteligencia Artificial de España tiene 6 ejes. El 1 es dedicado al tema ético, el sexto. Para que veamos que sobre esto hay mucho, y es explicado dentro del contexto que nos introdujeron al principio, pero que es la Unión Europea, 27 países, y cada uno instrumentando en su propia realidad
esas directrices de Bruselas. Quiero terminar sobre algunos aspectos como se regula, cómo se tiende a organizar, a minimizar, regular los impactos, sobre todo los impactos negativos de la inteligencia artificial. Eso requiere varios frentes, varios flancos. Uno tiene que ser la construcción de consensos científicos sobre cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial que son relevantes para las políticas. Otro tiene que ser creación de consenso político y establecimiento de normas. Es el equilibrio entre quién dicta la norma y quién la tiene que cumplir. La coordinación de políticas y regulaciones, porque como esto tiene un impacto multisectorial, hay que armonizar esos impactos al interior de los países e internacionalmente también. La aplicación de normas y restricciones, es decir, tú haces la norma, tienes que buscar cómo hacer que se cumplan. Estabilización y respuesta de emergencia. Se insiste mucho en hay que prepararse y responder a emergencias. La emergencia digital que se mencionaba hace un rato. Y que, sobre todo, que en esas respuestas cada ciudadano tenga acceso a que un humano lo atienda, que la respuesta no se quede en un recurso de inteligencia artificial. Eso no es menor cosa. La investigación en campos internacionales, aquí como se mencionaba, los proyectos de investigación requieren enormes recursos y esto no es algo que se puede abordar de cualquier latitud, de cualquier economía de un país. Tienen todos iguales oportunidades. Hay una distribución. Y también hay que atender proporcionar el acceso condicional a los beneficios de la inteligencia artificial, equilibrar el riesgo de proliferación de una tecnología riesgosa con el beneficio inequitativo hacia la población. Lo quiero dejar por aquí este momento. Bueno, muchas gracias, doctor Rodríguez, por su amplia intervención. De todas maneras, les recuerdo a nuestros expertos invitados que el acuerdo previo y compromiso era que si nos excedemos en alguna de nuestras intervenciones de alguna ronda, pues también reduciremos la siguiente ronda para compensar. Adelante, doctor Baral. Con respecto a la segunda pregunta, transformación de la sociedad y la inteligencia artificial, y aquí estamos tratando el tema de privacidad y ética especialmente, el cual el doctor Rodríguez nos dio una amplia pero muy interesante exposición. Bien, yo voy a hacer referencia, para justificar mi posición filosófica, voy a hacer referencia a Heráclito. Heráclito, el tema fundamental de Heráclito era la armonía de los opuestos. Él pensaba que menos mal que habían opuestos porque eso es lo que permitía la acción. Es decir, la acción, y esto tiene mucho que ver con termodinámica, la acción ocurre porque hay gradientes para poder estabilizar. Y la estabilización te lleva a la máxima entropía, por supuesto. Entonces, el hecho de que hayan diferencias es importante, porque eso motiva las acciones para reparar las cosas que sean distintas y ir hacia la entropía de la igualdad. Es decir, nunca se llegará, bueno, sí se llegará al final, el final del mundo va a ser absolutamente entrópico, pero mientras no hagamos la entropía que está asociada con la información, es la que realmente motoriza todas las actividades, sobre todo, no solamente en el mundo de la física, sino también en el mundo del ámbito social. Entonces aquí estamos hablando del conflicto entre el bien y el mal. ¿Qué es el bien y lo que es el mal? Sobre todo cuando consideramos que esos son conceptos que no son absolutos. Son absolutos para algunas partes de la población, pero hay otra parte de la humanidad que no considera que esos sean conceptos absolutos. Hay cosas muy prácticas que están asociadas con el problema que hemos estado discutiendo, que son parte de esa polarización. Empleo versus desempleo. Quiero destacar solamente algunas. Empleo versus desempleo. Siempre toda tecnología genera desempleo, porque realmente pero genera empleo. O sea que hay un empleo, lo que hay una transformación del empleo. Lo que hay que averiguar es cómo es ese proceso de transformación y tomar las acciones para que esa transformación sea
suave, sea acorde, no esté desorganizada, no sea caótica y no genere desequilibrios indeseables. ¿Ok? El otro punto el punto de la privacidad versus la publicidad. Es decir, ahí es importante definir y limitar y proteger la privacidad, pero sin la publicidad no hay comercio. Entonces, sencillamente hay que ver cuál es el punto del balance apropiado en cada una de las circunstancias entre privacidad y publicidad. Eso lleva al punto de la regulación, que cuánto debe regularse o debe dejarse totalmente libre. Si es libre, ¿qué garantía haya de que esa libertad no genere conflicto? Porque la libertad absoluta genera conflicto y por eso existe la necesidad de la regulación. Pero no necesariamente la regulación debe ir hacia un extremo, porque entonces eso detiene el movimiento y la transformación. El esquema de la seguridad, protección o violación. A algunos grupos les interesa poder penetrar el conocimiento, por ejemplo, para razones de acciones estratégicas, por supuesto, no legales o no apoyadas por el sistema positivo, pero realmente ocurre la violación del manejo de la información o de la privacidad, y por otro lado están los mecanismos que garantizan la protección. Esto está detrás de, por ejemplo, los mecanismos de seguridad en el mundo cibernético están basados fundamentalmente en la criptografía y en cosas como poder descifrar cuáles son los factores primos de un número. Factores primos de un número. Eso parece elemental, de la aritmética elemental, pero el problema de la factorización es uno de los problemas más complejos que realmente se le presenta al mundo de la computación y que en cierta forma son uno de los elementos que justifican a la idea del desarrollo de computaciones, de la computación cuántica. Y hay un punto importante acá, que es la veracidad versus la falsedad. ¿Qué es lo que es verdad y qué es lo que es falso? Aquí realmente, sobre todo cuando muchos desarrollos de índole político a lo largo del planeta se basan en producir una imagen falsa de la situación. Los mismos esquemas políticos de lo que se llama el populismo, que cada vez parece ser que se generaliza más en todas las dimensiones del planeta, se basan en producir una falsedad que realmente gane el voto, el beneficio, la aprobación, aun cuando realmente no corresponda a una realidad. Ese es un punto que ya era en la base de la discusión entre Sócrates y los sofistas. Ese era el punto. Los sofistas que apoyaban a los que estaban dirigiendo el país, Atenas, básicamente, que formaba a los gobernantes de Atenas, esos eran los que vendían la idea de que lo importante era convencer más que describir la verdad, cosa que no era la posición socrática. Bueno, esa es una discusión que ha existido a lo largo de toda la historia. Por eso es que las cosas que estamos viviendo nosotros son instancias particulares de una problemática que ha pasado, que es característica de la humanidad, sobre todo vinculado con el desarrollo y la implementación de las nuevas tecnologías. En particular, nosotros nos afectan en aspectos centrales, como es el campo de la salud. Hemos visto la importancia, para bien y para mal, los peligros, las amenazas. En la educación, repito más, volvemos al punto de educación, pero también la productividad en los aspectos de la empresa y todo lo que es y al mismo Estado como generador de bienestar. Y sobre todo lo que está detrás de todo esto es la capacidad de solución de problemas en términos generales. ¿Okay? Bien, yo creo que con esto más o menos recojo hago abstracción sobre la problemática amplia que está descrita en las presentaciones anteriores. Gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Baral por su intervención. Y con esto cerramos la segunda ronda sobre el tema de privacidad y ética.